Nicolás era un tipo peculiar, de esos que encuentran la belleza en lo que otros temen. Su pasión no era la fotografía ni la pintura, sino la fonografía paranormal. Armado con su grabadora de última generación y unos audífonos que aislaban hasta el más mínimo susurro del viento, pasaba sus noches en los lugares más lúgubres que te puedas imaginar. Hospitales abandonados, casas donde ocurrieron tragedias, pero su lugar favorito, su santuario personal, eran los cementerios. Para él no eran lugares de tristeza, sino bibliotecas de historias susurradas por el tiempo. Aquella noche de octubre, el aire era especialmente denso y frío. La luna, oculta tras un velo de nubes, apenas iluminaba las lápidas del antiguo cementerio de San Cipriano, un lugar famoso por sus leyendas. Nicolás caminaba con paso seguro entre las tumbas, su equipo registrando el silencio, o lo que para un oído normal sería silencio. Para él era un lienzo en blanco esperando ser pintado con los ecos del más allá. Colocó su micrófono parabólico apuntando hacia el mausoleo más antiguo, se puso los audífonos y cerró los ojos, concentrándose. Al principio solo escuchaba el crujir de las hojas secas y el lejano ulular de una lechuza, pero entonces algo cambió. Un sonido débil, casi imperceptible, comenzó a filtrarse a través de sus audífonos. No era un lamento ni un susurro, era música, un coro, para ser exactos, voces etéreas, entonando una melodía que parecía tan antigua como las propias piedras del cementerio. Nicolás contuvo la respiración. Era la captura de su vida. El sonido era claro, hermoso y aterrador a la vez. Pero lo que realmente le heló la sangre fue cuando empezó a distinguir la letra de la canción. No era latín, ni ningún idioma antiguo que él conociera. Era una sola palabra, repetida una y otra vez, con una cadencia hipnótica que le erizaba la piel. Las voces, masculinas y femeninas, jóvenes y ancianas, cantaban al unísono. Nicolás, Nicolás, Nicolás. Su propio nombre, resonando en sus oídos desde un lugar desconocido. El corazón le martilleaba en el pecho, pero la curiosidad, esa maldita curiosidad del explorador de lo oculto, era más fuerte que el miedo. Quería saber de dónde venía. Se quitó los audífonos y el canto cesó. El silencio del cementerio volvió a reinar absoluto. Se los volvió a poner y ahí estaba de nuevo, el coro celestial y macabro llamándolo por su nombre. Era como una radio que solo él podía sintonizar. Usando sus propios oídos como una brújula, empezó a moverse, girando lentamente sobre sí mismo, tratando de localizar la fuente del sonido. La señal se hacía más fuerte cuando apuntaba hacia el sector más viejo y descuidado del camposanto. Con la grabadora en una mano y una linterna en la otra, Nicolás se adentró en la oscuridad. La melodía se volvía cada vez más nítida, más envolvente. Ya no solo la oía en sus audífonos, sino que sentía su vibración en el aire, como si las propias moléculas a su alrededor estuvieran cantando su nombre. Pasó junto a ángeles de piedra que parecían seguirlo con la mirada, y cruces torcidas que proyectaban sombras monstruosas. El canto lo guiaba, como la flauta del famoso flautista de Hamelín, hacia un destino incierto. Finalmente llegó a un claro. La música era tan fuerte ahora que parecía gritarle directamente al cerebro. Y allí, en el centro del claro, vio algo que desafiaba toda lógica. Una tumba recién cavada. La tierra oscura y húmeda se amontonaba a un lado de un rectángulo perfecto y profundo. No había pala, ni herramientas, ni rastro de quien pudiera haber hecho aquello. Parecía como si la tierra se hubiera abierto por sí sola, y el canto, ese coro imposible, emanaba directamente de las profundidades de aquel agujero. Nicolás se acercó con cautela, el corazón a punto de salírsele por la boca.
La linterna temblaba en su mano, proyectando un haz de luz danzante sobre el interior de la fosa. Esperaba ver algo horrible, un esqueleto, un espíritu, cualquier cosa, pero lo que vio era aún más extraño. En el fondo del hoyo, sobre la tierra fría, descansaba un objeto anacrónico, un viejo teléfono de disco, de esos negros y pesados que usaban nuestros abuelos. Estaba impecable, sin un grano de tierra encima, como si acabaran de colocarlo allí. Mientras Nicolás lo observaba, atónito, sucedió lo impensable. El teléfono empezó a sonar. Un timbre metálico y estridente, bring, bring, que rompía la noche y acallaba por completo el coro fantasmal. El sonido era real, físico, innegable. Alguien o algo estaba llamando desde el fondo de una tumba abierta en mitad de un cementerio. El miedo se convirtió en una especie de parálisis fascinada. ¿Qué haces en una situación así? Corres, gritas. Nicolás, fiel a su naturaleza, hizo lo único que su instinto de investigador le dictó. Se arrodilló al borde del agujero, estiró el brazo y con los dedos temblorosos cogió el pesado auricular. El plástico estaba extrañamente frío. Se lo llevó a la oreja, todavía apuntando con la grabadora hacia el fono, para no perderse ni un detalle de lo que estaba a punto de suceder. Durante unos segundos solo hubo silencio al otro lado de la línea, un silencio cargado de una tensión insoportable. Y entonces una voz habló. La voz le resultó familiar, terriblemente familiar. Era tranquila, clara y serena. Era una réplica exacta de su propia voz. Cada inflexión, cada matiz, cada respiración, era como escucharse a sí mismo en una grabación perfecta. Y esa voz, su propia voz, le dijo 5 palabras que sellarían su destino. No grabes esto. El shock fue tan brutal, tan absoluto, que sus músculos se aflojaron. La grabadora digital se deslizó de sus dedos y cayó. Nicolás observó, como en cámara lenta, cómo su preciado equipo se precipitaba hacia la oscuridad de la fosa. El golpe seco contra el fondo de tierra resonó en la noche, y entonces todo cesó. El teléfono en su mano quedó mudo. El silencio volvió a ser total. Nicolás se quedó paralizado, arrodillado al borde de la tumba, con el auricular pegado a la oreja. No supo cuánto tiempo pasó. Minutos, quizás horas. Cuando finalmente reaccionó, el sol comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos grises y anaranjados. Recogió sus cosas, sin atreverse a mirar de nuevo dentro del hoyo, y se marchó del cementerio de San Cipriano para no volver jamás. Días después, consumido por la necesidad de entender, reunió el valor para revisar la grabación de esa noche. Escuchó el viento, sus pasos, el inicio del coro celestial. Escuchó cómo el canto de su propio nombre se hacía más y más fuerte. Escuchó el timbre agudo y estridente del teléfono. Y luego escuchó el sonido de la grabadora al caer y golpear el suelo. Pero el archivo no terminaba ahí. La grabadora, antes de apagarse, había capturado un último sonido proveniente del fondo de la tumba. No era una voz, ni un grito, ni música. Era el sonido nítido y entusiasta de un público invisible, rompiendo en una estruendosa ronda de aplausos. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan los relatos que te ponen la piel de gallina, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima exploración de lo desconocido.